Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy con el versículo 53. Hoy nos dice este versículo 53, el padre cayó en la cuenta de que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él junto con todos los de su casa. Muy bien, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, dentro de la narración, en este versículo se concluye el relato del milagro del hijo del funcionario real. Y aquí estamos mostrando la respuesta de fe inmediata ante la palabra de Jesús. Es decir, es aquí donde el papá, ¿verdad?, el padre reacciona, es aquí donde cree verdaderamente, pero, o sea, confirma el amén, el emuná, confía totalmente. ¿Por qué? Por eso que preguntó, pues no como por ando, o indagáis, va ahora digo, peñemice, va ahora va a cuerar. Y justamente le dicen la una, era, dice encima, el mismo horario, la misma hora en que Jesús le había dicho, vete porque tu hijo vive. Tse. Bueno, aquí el texto griego utiliza la palabra episteusen. El episteusen, queridos amigos, creyó, se utiliza para indicar un acto pleno de confianza intelectual y volitiva. Intelectual, pero también de voluntad, volitiva. Transforma la percepción del padre sobre la realidad, y en este caso, ¿verdad?, como él está investigando, sobre la realidad que él está viendo, era enfermedad la de su hijo, y sobre el poder de Jesús. Es decir, mira, la palabra de Jesús, el poder de Jesús, este acto pleno de confianza entonces, intelectual y volitiva, porque mira y ve con una perspectiva ahora totalmente diferente sobre el poder de Cristo, el poder de Jesús. O sea que aquí está la adhesión, queridos amigos, y por eso es la palabra que utiliza, decíamos en griego, se dice episteusen, es el del creer, el de adherirse, pero en un sentido intelectual, porque yo pienso y lucubro, amañar, calcular, a indagar, o indagar, pero después cuando le dice, ese fue y coincide, y cae en la cuenta, cierto, y te coraje, no me diga que fue esa hora, en serio merece, volutiva, el aspecto de la voluntad, aquí está, transforma entonces esta percepción total, ese no me diga, en serio, la una vio, en serio veo. Tun intelectual, investigación, ahora, entonces creo, episteusen, es decir, intelectual y volitiva. La palabra logos, que aquí nosotros utilizamos, queridos amigos, palabra, ¿verdad?, enfatiza
que no fue la presencia física ni el acto visible lo que provocó la curación, sino la autoridad de la palabra divina. Aquí está. Eso es lo que fuimos subrayando ya en los versículos anteriores también. Ave entonces la ñandeña logos, palabra. San Juan utiliza mucho el logos, el dabar, ¿se acuerdan? El dabar desde el capítulo 1, desde el Evangelio de San Juan. Uno a uno ya es. Y esto, queridos amigos, nos hace entender que la palabra logos significa no simplemente una autoridad de presencia física, sino que una autoridad de una palabra divina, el logos. Se hizo carne, en todo caso, y habita en medio de nosotros. O el Vayomer Elohí, el amar, ¿verdad? El decir, con la boca, con la palabra, Dios va creando algo nuevo. O sea, la voluntad, el deseo, por eso es volitivo. De un aspecto intelectual, pero luego que se hace realidad, pero porque tiene esa voluntad de creación, de crear, de hacer algo nuevo. La otra palabra que tenemos aquí es apejó resen. Apejóresen. Se fue, refleja la obediencia activa y la acción consecuente que sigue a la fe, Es decir, es una obediencia. Apejóresen quiere decir que se fue. O penájese, ojo, vete ello. Entonces, ¿el qué hace? Y él justamente hace el apejóresen, se fue, pero que está significando una obediencia activa. El apejóresen en griego quiere decir, yo realizo lo que vos me estás diciendo. Ya penande porque ya güerovia, porque en delante güerovia y donde cuemo ay repitatan debió le macaneaina. No, te jodo tus amigos de la ella o cuerama. Baila de en serio, veo. Debió rechistearse en día y no tengo cierto la área, ¿verdad? Esa sería la actitud de el no creer. Sin embargo, el apejóresen, el irse enseguida, se fue, es porque su obediencia es una obediencia activa. Y la acción consecuente que sigue a esa fe, de lo que yo creo. Acción consecuente de lo que yo creo. Qué lindo, queridos amigos. Esta narrativa subraya que la fe genuina se manifiesta no solo en la creencia interna, sino en el paso a la acción concreta. Ahí está. Por eso decíamos de una manera intelectual, pero por otra parte de una volitiva, porque voluntad pues es hacer. Se fue. Entonces, oyapó. Eso quiere decir voluntad. Voluntad pues está para hacer. No se olvide, inteligencia es para discernir lo que está bien y lo que está mal. Libertad es para decidir entre el bien y el mal. Después viene lo volitivo, es decir, la voluntad es para hacer justamente. Nada ven. Oyapo, ojo, o enduriré, o cuariré. Pero a veces yo que voy a la ñante con ambas, entender, entonces, si hay una adhesión total con Jesucristo. Esta mañana cambiada con ñanderogabe, ñanderecoebe, ñandetupaobe, ñandenetame. Volvemos enseguida con más ñandeyarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 53. Y el Padre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Ojo, volitivo decíamos, voluntad, o yapó, o verovía. Y para eso utilizaba, queridos amigos, el hecho, ¿verdad?, de apejórense, se fue. ¿Por qué? Y porque realiza. Entonces da el paso a una acción concreta. El Padre no duda ni cuestiona, decíamos, sino que actúa conforme a la palabra recibida. Conforme a la palabra recibida. Refleja el tema joaneo de la autoridad de la palabra que trae vida y salvación. La palabra que trae vida y salvación, el logos, es la palabra divina. Upeala o alea, upeala o mandaje. Ese es el que te va a dar resultado, Yahshua. Acción concreta y real. Esta reflexión de un contexto histórico, este acontecimiento se sitúa en un contexto de interacción, interacción entre judíos y gentiles. Tenemos que ubicarnos dentro de la Judea del siglo I. La fe del Padre demuestra la apertura a la revelación de Jesús, fuera de un círculo tradicional de discípulos. Es decir, aquí estamos hablando, gentiles y judíos, una apertura, porque nosotros judíos, nosotros. Shimbo. Por eso que Jesús dice, San Juan, capítulo 10, tengo muchas ovejas. Añade, ve que ya vea, cristiano fuera, secta y secta, secta, amo protestante, en vez de que justamente ya por lo contrario, o ya pues güey, lo contrario de lo que Jesús está haciendo. Jesús, o veruina, agua, oye, di, agua, o secta. Pepillavio. Todo lo contrario. La pega agua, güero, sapuca y que pea, que amó, ¿entiendes? O sea, hay una contradicción, ¿verdad? O sea, esto demuestra directamente y absolutamente que hay una contradicción tan grande, ¿verdad? Una falta de reflexión profunda en lo que es el mensaje de salvación, el mensaje evangélico. Bueno, entonces Jesús está aquí proponiendo fuera de un círculo tradicional, el círculo tradicional que son los paganos. El término griego oikos, que quería decir el hogar, refleja la centralidad de la familia en la vida social y religiosa. Y el pisteuo, creer, expresa la adhesión total de la mente y el corazón. De la mente y el corazón. ¿A qué cosa? A esta verdad que revela Jesús y que entrega totalmente. Y de aquí viene el acoluteo. Esto sí que ya, queridos amigos, es lo esencial. El acoluteo quiere decir el seguir. Ir detrás de, refleja totalmente la disposición a actuar según la palabra recibida de Jesús. El acoluteo, acólito, es el que sigue. Estos son acólitos, decimos. Son los que siguen lo que el Señor verdaderamente está proponiendo. Se ponen en camino, en campaña, pero de seguir la propuesta. Vete. Entonces creo y entonces hago. Se fue. Así entonces en la mentalidad del judaísmo del primer siglo, la obediencia a la palabra de Dios era inseparable de la fe. Inseparable. La palabra con la fe, porque es Dios que confiaba plenamente en las promesas que Dios le estaba dando. Y por lo tanto, confiaba en estos actos poderosos que el Señor realizaría. En un contexto cultural antropológico, de un sentido muy profundo nuestro, la perspectiva cultural, esta reacción del Padre ilustra la dinámica mediterránea de confianza y honor a la palabra. Confianza y honor a la palabra. Peshejaea upea oye yapota. Soy gente de palabra. Con algo ñande, si yo que cuál ñande, ñajendu llegana, con ambas era pues y la yajana. Gente de palabra, gente que hace, que realiza, confía. La palabra de un hombre sabio o de autoridad que tiene peso social. ¿Pero por qué? Y porque su autoridad es una autoridad que viene del aspecto divino de Dios.
Mi palabra no es palabra de mi cabecita y de mis intereses, de lo que yo te estoy pidiendo a vos para mí, sino que ahí está el profeta. Esto sería la función del profeta. El profeta anuncia, ojasape iñacane, ojasape jetecuere lleva la palabra de Dios, pero que es para el pueblo. De anunciar y denunciar. Ahí la se a poder denunciar, sea ahí la profeta, sino que se a por güero mandu a la ñande yaraje y sea ñande. A peo la ñande ya mañana, ni la pe mañana, deja la pe crítica de fulano y tal, pe oipo, pe a pepa y pe a lo que sea, no. Sino que directamente y yururu pibeña gendú va eva peñan de yaraje y añade. Porque al final de cuentas es la palabra de un hombre sabio o de una autoridad que tiene un peso social, pero en este caso es la autoridad divina que trasciende toda cuestión humana, toda jerarquía humana. Daja eixe, daja eixe, me hago de yarajina lleva. Pe yururu pibe, she yururu pibe, como dice, ¿verdad? El obispo. She yururu pibe, pe gendujina peñan de yaraje y sea pe. Y por lo tanto, el término pistis, fe, abarca la confianza. Confío plenamente en esa palabra que me llega a través de este profeta. Y por lo tanto, la fidelidad y el compromiso social. El logos denota el instrumento de revelación. La palabra es un instrumento, es una palabra. El pensamiento, esa homilía, lo que sea. Ese es un instrumento de fidelidad para llegar al compromiso social dentro de la comunidad. Más claro que esto, querido amigo, ya la explica beta. Jamás se lleva. La andaña convertirse, no. La andaña convertirse 20 más hoy, la andaña ya puede ir con ambas con A. Así que vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Y estamos con este capítulo 4, el versículo tan interesante, 53, verdaderamente. Y el Padre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se fue, ¿verdad? Ojoa. Entonces, no tiene ningún problema verdaderamente el hecho de creer verdaderamente y moverse. Y entonces, aquí tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. Recordemos que la palabra logos denotaba esta revelación de que es una mediación. La palabra es siempre una mediación. La palabra que llega es Dios, que se da a conocer, pero a través siempre de una mediación. Hoy mantengo la mediación. Por eso es que entre te oye popetela Moisés, Antiguo Testamento, Moisés, va eres, porque oye, y peñan de yara las y sea al pueblo. Moisés viveñan de yara un lleva sus mandamientos, sus leyes. Aquí es la misma cosa, el logos. ¿Quién es el logos? Es Jesucristo. Jesucristo aquí, y Juan, eso es lo que está presentando. Peñan de yara a su pueblo, a su comunidad, pero a través del profeta, a través del anuncio. Y ese es el logos.
Entonces, queridos amigos, se está reforzando esa cohesión familiar a través de la palabra, pero una cohesión familiar y comunitaria mostrando que la experiencia de Dios se traduce en cambio efectivo en la vida de comunidad. En la vida de comunidad. Anila ya calcula, ya yo, ¿entiendes? Sino que siempre pensar y mirar en el bien de la comunidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay algunas palabras claves, decíamos. El primero es el creer, él creyó. Episteusen, ya ecuriñande. No es un asentimiento intelectual. Ya ve entonces peñamos inguiante, ya hemos ecuriñande pea de un aspecto intelectual, sino que sobre todo es una adhesión integral, total, a Yetu UGC. Siempre dijimos nosotros, ¿verdad?, que la fe, llegó ahí por ube taja, porque puede ser ese uteite y la necazones o ya ve taja tajando, pues y viene. Cuchara ve no, mi cuña cae, yo ya, mi cuña por ahí. Campo de añaía o lo que sea, ya por ahí para la taja. Esa cosa es la fe. La fe la pesa de si es que vos crees verdaderamente en por yo de pea hereta no, shenda vero ya ve ma cambiata hacer religión a cambiar. Que sí que da allí cuai huira el añan de fe. O vea el añan entende. Es una adhesión total, pero que transforma la acción, ahora sí, la acción, el accionar, y sobre todo la decisión de quien cree en la autoridad de Jesús. El que cree en Jesús, queridos amigos, no se va a dejar engañar. ¿Por qué? Porque tiene sentido crítico. El sentido crítico es esencial y fundamental dentro de una teología que camina y que procura entender esa autoridad de Jesús. Aquí entonces nosotros entendemos que la fe siempre es una fe activa. Se manifiesta en la obediencia inmediata. Se manifiesta en esa obediencia que va pasando poco a poco, ¿verdad? Que vamos entendiendo poco a poco y vamos caminando, ¿verdad? Pero la importante es yo que apeala ya esa añate. Hay otra palabra clave y la palabra es la palabra logos, ¿verdad? Logos. Esa palabra tantas veces hemos reflexionado y en Juan implica la palabra, el logos, el poder creador. Poder creador, ¿se acuerda? Sin él nada fue hecho y todo lo que se hizo fue gracias al logos, etc. ¿Viste dónde? El capítulo 1 ya leyenda. Capítulo 1 del 1 al 18 que te presenta con algunos elementos centrales y entre ellos la centralidad es justamente del logos, el creador, la autoridad divina que se manifiesta a través del logos. No se trata de una información. El logos y la palabra ahí no es que te está informando algo. No es información, sino que es una eficacia creadora, una eficacia espiritual, una acción y una realización a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra de Dios, a través de la lectura que nosotros hacemos de la palabra de Dios, peñán de Yarañe Ayeva. Entonces traemos vida, traemos, o sea, Yahuerú, acción, volitivo, Yahueriñande, vida, y eso es lo que genera actos concretos, efectos concretos en la realidad de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro obrar, y por supuesto en nuestra historia humana. Entonces, Abegoñande, cualquier pente y ya por bebé, hambre hoy, ya gastabe en sandwichito y en bocadito ya inaugura jamás vete pente y pecha. Abejo va para llegar dentro de 2 años, ya va para llegar mañana. Allá gastabe bocadito, ya han pepe ya bocapu que pega que ama. No, querido hermano. Ya llana con ama. Toye es chante, ahí está. La palabra es eficaz. La palabra hace historia. Una vez nomás tenemos que decir, bueno, durante mi gobierno en esta parroquia, yo como párroco, y le haya votado, allá en el pama con la diga, allá por amante. La obispo me hago ya y pa mañana para la poner a la derecho canónico me hago grupo y teman de la ley, o grupo y teman de qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, cómo tiene que preocuparse de sus fieles, cómo tiene que preocuparse de los jóvenes, de los niños, de los sacramentos. Vais a Pavellana o recorrean a iglesia en salida de Papa Francisco. Allí va. Ya verá, ya mañana en du ya ella. Hey, pama coñate.
Chevico por acá, naiguay, allá pota, che, ajá, allá puede tener autismo, allá puede tener, naiguay, ayuda, boscapú, que pega, que amo. No, querido amigo. En todo caso, lo que voy a hacer es predicar, anunciar y procurar, eso sí, hacer llegar a la mayor cantidad posible de gente. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que la gente se pueda adherir y para que todos podamos entender. Pero decirle a ellas, polan de trabajo. Anila ya pues otro dato se mandó a en este se mandó a hacer. Se está correo que se no y para hacer las bendiciones. Por ejemplo, ya puede tener se mandó cuando de más porque después de 2 o 3 meses a ti no se ha bendecido, lo mismo se ha bendecido y pa. Anda ahí con la bendecida ya. Sino que la asfalto donde con lo ya puedo ahí. Nimbo muy asfalto India lleva arena lavada. Ingeniero cuero, mi rutero cuero, y va a poner ahí na para con. Entonces, ¿qué ropa y te llega el asfalto? Ya hay que bendecir. Primera lluvia ya a la mitad, o más y ya falta. Querido hermano, entonces esto quiere decir que falta. Pea las logos. Y no tenemos palabras, sino que después lleva el viento. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con el Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, ciertamente, con el versículo 53. Y nos dice justamente así, ¿verdad? El padre cayó en la cuenta de que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él junto con toda su casa. Güero viaje, creyó, ¿verdad? Junto con toda su casa. Bueno, aquí, queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico, lo que estamos aprendiendo, en primer lugar, es que la fe genuina se manifiesta en la acción. La fe genuina se manifiesta en la acción. ¿Va? Y se vea. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros, Yahuerovia formal, esa es la fe total, absoluta, íntegra, genuina, y se vea, se manifiesta en acción. O sea, oye, yo tengo fe, pero ese yo tengo fe después se tiene que mostrar y se tiene que ver en esa acción real, concreta. Vea la fe genuina, fuera de mentiras y se ve genuina, fuera de toda corrupción de palabras, fuera de todo ñereí, dice la fe genuina, hasta yo diría esa fe inocente, ya eso ya lleva de otra manera. O sea que es una fe que te dice lo que él cree y lo que él quiere, genuina, desde adentro te sale. Da cuya ima evento hoy ya pillamos hoy en la ima leo jaina vea la uma hoy en botado y janguay la oñe por hoy la discurso yo oñe por hoy de aquí para allá antes yo hoy enseguida ya yo pilla vaya. Entonces fe genuina es el que manifiesta después y se ve en la acción. En la acción vamos a ver, en la realidad, en la consecuencia. La fe auténtica no se queda en la mente y en la palabrería, sino que impulsa las decisiones y los cambios concretos. También, queridos amigos, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Esto es evidente, logos decíamos nosotros, ¿verdad? Y esa palabra, sobre todas las circunstancias, en primer lugar la circunstancia de nuestra vida humana, porque reconocer la autoridad de la palabra que es Dios, eso es lo que transforma nuestra propia vida.
en la medida en que Yagüero viaja ñañemoy, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho la palabra, el logos, al final de cuentas es la idea? ¿Se acuerdan que yo les hablé en una oportunidad que algunos decían, ¿qué es lo que cambia el mundo? Algunos decían la plata, otros decían el poder, otros decían lo que sea. Allá, péala o cambiala mundo, peante hoy plata, plata, plata. Pero sin embargo, otro decía, es la idea, es decir, la palabra, es el logos. ¿Por qué? ¿Es cierto? Porque llega todo estar con la plata, pero ¿qué idea tengo para utilizar esta plata? ¿Qué idea tengo? ¿Qué logos tengo para utilizar el poder? Yo puedo utilizar el poder, puedo ser poderoso, pero ¿cómo lo utilizo? Entonces es la idea, tu idea. Vaya a la puruta, vaya a la puruta. Ella puede ir por nada, ella puede ir ahí. Ahí está, es la idea entonces. Y el logos no es entonces, dijimos ya dijimos hace rato, no es intelectual lo que yo pienso, sino que el logos es verdaderamente un compromiso real. ¿Con quién? Con la revelación divina. Y el que está en comunión con Dios, nunca anda ya como ahí le iba allá, nunca anda y pocanemos ahí, nunca anda ya como ahí lavado dinero, nunca anda ya como ahí, entonces, todas las cosas negativas que nosotros vemos en el mundo, nunca nos llevamos ahí, logos. Entonces se dan cuenta, por eso es que aquí nos está diciendo que la palabra tiene poder de transformación. Una tercera enseñanza es que la experiencia de fe impacta a la familia, es decir, la comunidad es el testimonio después visible de esa acción divina. Impacta quiere decir cambia a la familia. Pero la experiencia de fe, si yo creo, porque creo quiere decir, no es que creo intelectualmente, sino que yo creo quiere decir que yo le comunico eso a mi familia. Y esa fe que yo tengo impacta quiere decir transforma, le forma, le educa a mi familia. Y eso es entonces el mejor testimonio. Esa comunidad es el mejor testimonio. Como decía ese canto, yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Es decir, llega tú a leen de versículo, y cuadro de memoria. Pero si yo no soy ese testimonio, no impacto en mi comunidad, no impacto en la comunidad de mi familia, entonces ya la pareína. Cuarta enseñanza, confiar en Dios inmediatamente. A pedala llevó a Cocaraigua, confió inmediatamente. Y esto es lo que fortalece la disposición a obedecer sin vacilaciones, porque confío en el Señor, creo en el Señor, me muevo de acuerdo a lo que el Señor me está diciendo. Y eso impacta, ¿verdad? Impacta quiere decir siempre transforma, cambia, pero cambia para una acción rápida. Da igual, no, imagina. Haré con la invitación 10.000 veces la llevamos una cosita. No hace falta. No hace falta, queridos amigos, que tengamos que hacer miles de manifestaciones para que hagamos bien las cosas. Da ya pues una presión. Más piccolo llevo en de ande gusto y este con la deroga la dejó la desea de un de mongarujan más. Dejó allá por manifestación deroga ve. Dejó a de cuchara de las platos, pues mamá queremos comer, papá queremos, no nos da de comer, a picha ñaína. No, desean de rugo y guaponama, entonces, oye, piao, ya puede Carlos mejor. Entonces, o si no, pues eso es ojo, botaina, porque acuerda cocinaban de sean de rugo, pea, o para la nevio. A peago la escuela en muchos lugares. Manapico la shahana ya por ti manifestación, pero cocinaba la gato, la cheruja, la chesiche mongaro. Superanango es la responsable. Bueno, en fin. Y la última enseñanza del día de hoy, queridos hermanos, es que Jesús revela que creer es recibir vida. Creer es recibir vida. Yagüerubia lleva. Creer es recibir vida. Y esa vida plena y salud integral, tanto física como espiritual. Creer es recibir vida plena, tanto física como espiritual. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.